Bueno, buenos días, niños y niñas. En la clase de ciencias del día de hoy, de marzo 11, vamos a hablar de la célula. ¿Listo? Para complementar el trabajo que hemos estado realizando con la guía. Entonces, ese descubrimiento de la célula se dio gracias a un invento llamado el microscopio. Sí, recordemos que un microscopio no es el que sirve para ver planetas, porque ese se llama telescopio, ese es el grandote, ¿sí? El microscopio lo que nos sirve es para ver cosas que son pequeñas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Pues a través de unos lentes. Entonces acá tenemos unos lentes, que se los voy a colorear acá, que se llaman objetivos y que tienen diferente tipo de aumento. Entre más aumento, pues más grande se ve la imagen, ¿listo? Que son estos de acá. ¿Listo? Entonces esto lo van girando para agrandar o disminuir un poco más la imagen. ¿Listo? Tenemos acá en esta parte otro lente que es por donde uno coloca los ojos, que es este de acá. ¿Listo? Ahí es donde uno coloca el ojo y es donde puede ver las imágenes más grandes. Pues un microscopio tiene un brazo que es el que sostiene todo, tiene un pie que es el de la base. Es importante esta partecita de acá, que es una fuente de luz. Ya les voy a decir para qué sirve esa fuente de luz. Listo, tenemos aquí unas pinzas que sirven para colocar un pedazo de vidrio chiquitico, donde usted coloca la muestra, lo que quiere ver, y con la luz lo que permite es que el objeto permita, o sea, usted corta un pedacito muy cortico, con la luz permite que se pueda ver en el microscopio. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace un microscopio. Básicamente es agrandar imágenes muy pequeñas. Este es un microscopio óptico. Funciona con unos lentes, como les dije ahorita, pero pues ya hay unos microscopios que son eléctricos que generan mayor aumento, ¿vale? Entonces, básicamente, esa invención del microscopio permitió que las personas empezaran a mirar qué tenían las cosas a nivel microscópico, a nivel pequeñito, ¿listo? Entonces, lo primero que empezaron a analizar fue, por ejemplo, la orina, miraron la orina que tenía por dentro, miraron las babas que tenía por dentro, todo. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Entonces, eso fue lo que empezaron a ver ellos, ¿listo? Entonces, acá podemos encontrar esa invención, cómo llevó a un descubrimiento que fue el de la célula, ¿listo? Entonces, cuando empezaron a observar, por ejemplo, si ustedes cogen un pedazo de cebolla y lo cortan muy finamente y lo colocan en un microscopio, ustedes lo que van a ver es eso. Van a ver esta imagen de acá arriba, ¿sí la ven? Que se ven como unos ladrillos. Entonces, esta imagen que están viendo acá, que se las voy a señalar, es la unión de varias células que están unidas. Esto de acá, esperen que yo siempre me equivoco con este círculo. Hagámoslo con este. Esto de acá es una célula, ¿listo? Cada espacio de estos son unas células que están presentes en la cebolla cabezona. ¿Listo? Entonces, cuando ellos empezaron a observar, se dieron cuenta que había unas partes como importantes, se dieron cuenta que había unas zonas que separaban unas células de otras, que son estas paredes que estoy señalando acá. Venga, lo hacemos con esto mejor. Esas paredes, pues ellos se dan cuenta que como que estaban separando cada partecita de la célula. Miren, acá la estoy señalando. Todo esto hace parte de una célula. Y fue lo que llamaron membrana celular. ¿Listo? Y también se dieron cuenta que en el centro, bueno, en el centro no, sino que adentro había como una cantidad de algo que estaba presente en todas. ¿Sí las ven que están en todas? Entonces eso lo empezaron a llamar allá núcleo. Y el espacio que está entre el núcleo y la membrana, pues lo llamaron citoplasma. ¿Listo? Entonces básicamente eso era lo que estaban ellos analizando cuando empezaron a estudiar las células. ¿Listo? Entonces acá esta que ustedes ven de color azul es una célula, son células que se encuentran en la cebolla. ¿Listo? Cuando empezaron a observar hojas de árboles y entender por qué son verdes, encontraron esto de acá. ¿Sí? Entonces démonos cuenta que también se dieron cuenta que hay unas membranas, ¿cierto? Que están separando a cada una de las células, que hay adentro como un espacio
transparente y acá habían unas pepitas que son como verdes, ¿cierto? Ese verde es el cloroplasto, ¿listo? Lo que le permite a la planta absorber la luz del sol y fusionarla con el agua para obtener el alimento de las plantas, ¿listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una célula del cloroplasto. Y acá, tenemos acá una célula más compleja, ¿listo? Entonces, démonos cuenta que esta célula tiene una membrana que la separa del medio, tiene también unos organelos adentro, y esos organelos están acompañados de otros más. Entonces démonos cuenta que en la célula ellos empezaron a darse cuenta que era como un organismo que tenía como que muchos compuestos por dentro, ¿sí? Y con el tiempo empezaron a estudiarlos. Básicamente ese es el desarrollo científico que se empezó a generar a partir del microscopio, ¿vale? Entonces, acá tenemos una definición general de lo que es la célula, ¿listo? Entonces lo primero que debemos entender es que la célula es una unidad estructural. ¿Qué significa eso? Que es una parte de compuestos que actúan interactivamente entre ellos para mantenerla viva, ¿listo? Entonces las células están presentes en todos los organismos que tienen vida. Los humanos, los animales, las plantas, las bacterias, los hongos, todos ellos están conformados por células, ¿listo? Entonces son de tamaño microscópico, son muy chiquiticas. A simple vista no los podemos ver. Necesitamos unas grandes lupas, pero puestas en un microscopio de cierta forma para generar ese aumento. Se pueden reproducir independientemente. ¿Qué quiere decir? Que hay una célula solita, empieza a absorber cosas del medio y de un momento a otro aparece una nueva célula exactamente igual. ¿Listo? Está formada por un citoplasma, que es lo que ustedes pueden observar acá de color amarillo. Todo ese líquido que está dentro de la célula es el citoplasma, ¿sí? Tenemos un núcleo, que es esta parte de acá de morado, y tenemos una membrana que acá en este caso está de color azul. ¿Listo? Entonces esas van a ser las partes principales que va a tener una célula. Entonces, dependiendo de la parte del cuerpo, las células tienen diferente forma y diferentes funciones. El cuerpo humano pues necesita sangre, necesita huesos, necesita músculos, necesita nervios, ¿sí? Necesita células de grasa, necesitamos células de músculos, todo eso para formar todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces cada una de esas células es diferente a las otras y cada una tiene diferentes funciones. Entonces vamos a empezar por esta parte, donde los huesos o la parte ósea tiene unas células que tienen esta forma de acá, la que pueden ver ahí ustedes, que parece como una telaraña, ¿no? Tenemos acá las células nerviosas. Los nervios son los que están en el cerebro, ¿no? Son los que transmiten las señales eléctricas en el cuerpo para identificar qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la mano en el fuego, los nervios que tengo en las manos se activan y me mandan una señal rápidamente al cerebro para que me dice retire la mano porque se está quemando, ¿sí? Si yo toco algo frío, pues también mira que se aleje y que busque algo caliente para abrigarse. Si me tocan por acá, entonces mando una señal eléctrica al cerebro y yo miro que hay alguien ahí al lado. Esa es la función de las células nerviosas, ¿listo? Entonces lo que hacen es mandar impulsos eléctricos a una velocidad súper grande. Las células adiposas son las células que se acumulan en la piel, dentro de la piel, en un tejido adiposo que es donde están las grasas, ¿sí? Las grasas es cuando una persona come mucho dulce. Entonces, si usted come mucho dulce, está consumiendo mucha energía para su cuerpo. Pero si usted no gasta la energía, el cuerpo empieza a almacenar la energía en forma de grasa. ¿Sí? Entonces ahí es cuando las personas que son gorditas pues tienen una barriguita grande, porque esa barriguita está llena de grasa, llena de estas células que es donde está almacenada la energía. Ahorita les digo cómo es la fórmula para que una persona que tiene obesidad pueda empezar a adelgazar, ¿listo? Entonces, tenemos acá otras células que son las del cartílago, ¿sí? Las tenemos por acá. Cartílago es como una sustancia que es como entre hueso y músculo, ¿listo? Tenemos células excretoras en nuestro cuerpo. Constantemente, por ejemplo, nosotros consumimos nutrientes en los alimentos, consumimos oxígeno en la respiración y eso reacciona en nuestro cuerpo y luego toca sacarlo como producto de desecho. Entonces hay unas células que sirven para transportar esas sustancias de desecho y sacarlas de nuestro cuerpo. Sí, que en nuestro caso podría ser la materia fecal, podrían ser los orines, podría ser el sudor, podría ser el dióxido de carbono que soltamos cuando respiramos. ¿Listo?
Tenemos acá las células musculares, que como dice ahí forman el músculo. Las células epiteliales, que son las que están como en la piel, y las células sanguíneas, que son las que transportan los nutrientes por todo el cuerpo a partir de nuestras venas y de nuestras arterias. Entonces, démonos cuenta que cada una de esas células tiene diferente forma. ¿Sí se dan cuenta? Aunque tienen diferente forma, también se parecen en algo. ¿En qué se parecen? En que tienen por allá una membrana, tienen por allá unos núcleos y tienen por allá un citoplasma. ¿Listo? Entonces, esas son partes del cuerpo en la parte más chiquitica que tienen ellos. Cada célula tiene una función importante. Entonces, las células, y esto es clave para que ustedes lo tengan en claridad, hacen unas reacciones químicas. Las reacciones químicas son las que convierten, por ejemplo, el oxígeno que respiramos en las mitocondrias, lo convierten en energía. Entonces ellas, como tienen que estar haciendo ese proceso constantemente, necesitan de agua. Si ellas no tienen agua, la célula se muere. ¿Sí? Necesitan tener una solución acuosa, se llama cuando hay agua, y lo que van a lograr ahí es que permitan generar ese tipo de reacciones. Si no hay agua, no habría vida de las células. Por eso es que nosotros cuando vamos al médico, el médico nos recomienda que tomemos mucha agua durante el día. Pero no es que lleguemos nosotros de un momento a otro y tomemos por allá 4 litros porque ahí sí nos hacemos el daño. Toca es, nos levantamos, nos podemos tomar un vasito con agua, luego almorzamos, luego al ratico tomamos otro vasito con agua, luego nos damos una vueltica y nos podemos tomar de pronto 1 litro de agua porque hicimos algo de ejercicio. Por la noche también podemos tomar agua. Y ustedes saben que cuando uno toma agua, pues también está expulsando orina, ¿cierto? Y los orines tienen un color amarillo que es por la urea. La urea es una sustancia de desecho que toca sacarla del cuerpo. Entonces, eso es lo que sirve el agua. Entonces, el agua va limpiando el cuerpo, va generando que haya las reacciones químicas dentro de mi cuerpo para sacar las sustancias de desecho y tener energía. ¿Listo? Hay ocasiones en las que las células, por no cuidarnos, por comer mal, por comer cosas de paquete, cosas que tienen tintas industriales, creo que nosotros hablábamos el año pasado de los productos naturales y de los productos de la industria. Un producto natural es, por ejemplo, una manzana, una fresa, las verduras que encontramos en la plaza de mercado, pero hoy en día nosotros como que preferimos comer cosas de paquete, bebidas que son muy azucaradas y que son creadas en industrias, ¿cierto? Entonces eso lo que genera es que nosotros vamos dañando nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es como si usted le colocara una materia prima, pues digamos que a su carro usted no le coloca buena gasolina, sino le coloca una gasolina toda rebajada que la combina con otros líquidos. Entonces eso empieza a dañar en la máquina del carro. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿cierto? Es curioso que las personas, por ejemplo, cuando compran un carro, le meten la mejor gasolina, ¿sí? Le meten mucha plata para que cuidar el carro, pero el cuerpo de uno mismo no lo cuidan, ¿cierto? Entonces empiezan a comer, por ejemplo, hamburguesas, perros calientes, comida chatarra. Entonces eso de cierta forma va sobrecargando a nuestras células y las va enfermando hasta que ellas se empiezan a dañar, ¿sí? Hay una enfermedad llamada cáncer que es generada porque a estas células les llegan unos compuestos químicos y empiezan a replicarse, empiezan a reproducirse muy rápidamente y es cuando aparecen los tumores y enfermedades dentro del cuerpo. Entonces todo eso ocurre ¿por qué? Porque no nos alimentamos bien. Cuando hacemos ejercicio, ustedes saben que uno sale a correr, sale a trotar y uno constantemente cuando hace ejercicio está respirando más. ¿Qué está haciendo uno ahí? Permitiendo que llegue oxígeno, que es un nutriente para el cuerpo, permitiendo que el oxígeno reaccione con las grasitas, con estas células adiposas, saque la energía que necesita y expulse dióxido de carbono. Esa es la forma de quemar grasa. Ustedes no crean que quemar grasa es colocándose, por ejemplo, una faja térmica que le acalore uno el abdomen. Eso no sirve para adelgazar, ¿cierto? Tampoco que no sirve para adelgazar. Ponerse, por ejemplo, unas dietas donde yo dejo de comer de todo porque si no el cuerpo deja de recibir nutrientes. Lo importante para adelgazar que es comer sanamente, tomar mucha agua, hacer ejercicio y dormir muy bien y vivir tranquilo, como no estresarse. Porque todo eso genera que no se creen unas sustancias químicas que afectan a las células. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como si fuera nuestro templo y hay que respetarlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay personas mayores que consumen, por ejemplo, mucho alcohol, ellos toman, ¿cierto? Entonces, cuando ellos toman, ustedes se han dado cuenta que ellos como que se marean, como que no piensan bien y eso ocurre porque ese alcohol llega a estas células nerviosas y las altera y a veces las mata. Y esas células nerviosas no se recuperan de nuevo, sino que se reproducen muy, muy lentamente, sí, a diferencia de otras células. Entonces ese es el daño que hacen las personas cuando no cuidan su cuerpo, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, cuando las personas fuman, ¿qué están haciendo? Recibiendo una serie de compuestos químicos que afectan su cuerpo y afectan el funcionamiento normal de las células, y luego es cuando las personas están todas enfermitas porque están haciéndole daño a su cuerpo. Cuando nos enfermamos es cuando el cuerpo nos dice, hey, pilas porque usted no me está cuidando. Me hace el favor y me da agua, me da frutas, me da verduras, póngase a hacer ejercicio porque si no nos enfermamos todos. ¿Listo? Entonces, las células las podemos clasificar de muchas formas. Una de las formas de clasificarlas es como las células eucariotas o las células procariotas. Sí, en la biología ustedes van a ver muchos nombres que son muy raros de decir, pero son importantes porque nos ayudan a diferenciar los diferentes tipos de células. Entonces, básicamente la diferencia entre una célula eucariota y una procariota es que la célula eucariota tiene acá un núcleo. ¿Se lo pueden ver allá de color moradito? Entonces la vamos a señalar acá para que la puedan ver. Este es el núcleo. ¿Listo? Démonos cuenta que la célula que está de color aquí amarillo no tiene núcleo, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia entre las dos. Esa es una forma de clasificar las células de una a otra, si tiene o no tiene núcleo, ¿vale? Y ahorita vamos a hablar de qué es lo que ocurre allá en el núcleo de la célula. Listo, tenemos acá otra forma de clasificar las células, las de los animales y las de los vegetales, ¿listo? Entonces podemos ver que la forma es como se parecen en cositas, ambas tienen núcleo, ¿sí? Acá está el núcleo, ambas lo tienen. Ambas tienen retículo endoplasmático, que es esta fórmula que tenemos acá. Ambas tienen mitocondrias, véanlas acá a este ladito. Ambas tienen aparatos de Golgi. Ambas tienen una membrana plasmática, pero las diferencias ¿cuáles van a ser? Que acá hay una vacuola central, acá hay cloroplastos de las plantas. Los humanos no tenemos cloroplastos porque si tuviéramos cloroplastos podríamos recibir la luz del sol y tener nuestro propio alimento, cosa que no hacemos. ¿Listo? Y la otra diferencia es que las células de las plantas tienen una pared celular. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta es otra forma de clasificar las células dependiendo de lo que tienen ellas en las de los animales y las de los vegetales. Entonces, démonos cuenta que después que se inventaron el microscopio, pues empezaron a observar todo lo que pudieran para empezar a generar ese tipo de conocimiento. Entonces, vamos a hablar generalmente de lo que son las partes de la célula. ¿Listo? Entonces, todas las células tienen principalmente tres partes, que son las que trabajamos en la guía. Una parte se llama la membrana celular, el borde de la célula. ¿Listo? Como la capita, como si fuera un globo cuando se lo infla. Esa parte exterior es la membrana. ¿Listo? ¿La membrana para qué sirve? Para que los compuestos que están afuera de la célula no se combinen directamente con ella. Para mantener adentro los compuestos bien y que no se desintegre, mejor dicho. ¿Cierto? Entonces es la pared externa de la célula. Imaginémonos que mi mano es la célula, entonces esta parte externa va a ser la membrana. Esta membrana en ocasiones permite que entren sustancias y salgan sustancias, pero de una forma muy controlada. ¿Sí? Tiene que permitir que entre agua, que entren nutrientes y luego sacar las sustancias de secreción. ¿Listo? Lo que no le sirva a la célula, lo que le va contaminando, lo va sacando por ahí. ¿Listo? Entonces ahí se intercambia como que los gases, los nutrientes, el agua, pero en pequeñas proporciones. Eso es lo que ocurre con la membrana. ¿Listo? Entonces las membranas tienen como una parte fosfolípida, o sea, como un pedacito de grasa que ustedes saben en la cocina cuando combinan agua y aceite no se combina, no se mezcla. Entonces en la célula ocurre lo mismo. Es como si la membrana tuviera una capita de aceite y por eso no se mezcla con el agua. Pero hay unos espacios de proteínas que permiten intercambiar las sustancias. Eso es lo que ocurre en la membrana celular. Tenemos también acá el núcleo de la célula. Entonces ustedes se van a imaginar el núcleo como si fuera el cerebro de la célula. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que le da la orden a la célula de actuar de diferentes formas. ¿Listo? Entonces, es el centro de control de la célula, contiene toda la información sobre su funcionamiento, presenta una forma esférica o oval, y aquí es donde tenemos el ADN. El ADN, niños, es la información genética que tenemos nosotros. Si ustedes se dan cuenta y se comparan con sus papás, ustedes se van a dar cuenta que ustedes tienen de pronto los ojos de su papá, o tienen de pronto la forma de la cara de su mamá, ¿cierto? Entonces ustedes se dan cuenta que nuestro aspecto físico se parece mucho al de nuestros papás porque el ADN de nosotros es parecido al de ellos. Entonces ellos nos pasaron esa información para que nos parezcamos a ellos. Entonces eso ocurre aquí en el núcleo de la célula. ¿Listo? Esa es la parte principal donde se manda todo dentro de la célula.
Y entre el núcleo y la membrana está el citoplasma, que es como una capa, como de agua, como de gelatina que está entre ellos. Entonces se va a pasar lo siguiente, es un medio acuoso o un medio que tiene agua, tiene apariencia como viscosa, como de gelatina, y es donde están disueltas muchas sustancias alimenticias de las células, donde va a consistir todo lo que tiene adentro. ¿Listo? Entonces, básicamente ahí es donde vamos a encontrar la mayoría de los organelos que están dentro de la célula, ¿vale? Entonces tenemos tres partes, la membrana, el citoplasma y el núcleo. Esas son las más importantes que tenemos nosotros, ¿vale? Pero las células pues tienen muchas más partes adentro. ¿Listo? Miremos acá esta célula. Entonces tenemos acá de verde la mitocondria, tenemos aquí de azul la vacuola, acá el retículo endoplasmático, aquí el ribosoma, acá el citoplasma, el núcleo, nucleolo, todos estos, ustedes se los van a imaginar que son como trabajadores de una empresa. Entonces todos tienen que cumplir una función específica para que todo funcione a la vez. ¿Listo? Si uno deja de hacer su trabajo, daña el trabajo de los demás. Entonces vamos a ver ahorita de forma general qué hace cada organelo de esos. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la célula que nos la vamos a imaginar como una empresa. ¿Listo? Entonces, la empresa tiene que crecer, tiene que reproducirse. Entonces, el organelo que permite eso son los centriolos. ¿Listo? Entonces sirven para que la célula se vaya moviendo y luego se pueda dividir en dos que sean iguales. Y así van creciendo más. ¿Listo? Las mitocondrias, que la vemos acá de color azulito, son las que van a permitir la respiración dentro de las células. O sea, son las que toman el oxígeno que nosotros respiramos, lo convierten en energía y expulsan dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces ahí es cuando las personas que hacen ejercicio, cuando van respirando, respiran más rápido porque necesitan más oxígeno para que el cuerpo genere más energía. ¿Listo? Y eso ocurre a nivel interno en la mitocondria para que la célula pueda tener energía. El núcleo, que lo vemos aquí de color morado, como les dije ahorita, es el que contiene la información del ADN. ¿Listo? Es el que cuando se replica la célula da toda la información para que quede exactamente igual a la célula. ¿Listo? Los retículos son una especie como de canales que podemos ver acá, que va a transportar como las proteínas. ¿Sí? Las proteínas son las sustancias que dan como la forma estructural de la célula. El aparato de Golgi, que es esta cosita verde, es donde ella va a estar por todas las células recogiendo lo que ya no sirve, los desechos, y los va almacenando para luego expulsarlos de la célula. ¿Listo? Entonces acá tenemos las vacuolas, que lo que hacen es como reservar también desechos, los lisosomas, que son los que realizan la digestión celular, o sea, los que ayudan a expulsar las sustancias de desecho, y los ribosomas que fabrican las proteínas. Entonces démonos cuenta que acá hay unos nombres súper raros, centriolos, ribosomas, lisosomas, vacuolas. Con el tiempo uno se los va aprendiendo de memoria, ¿sí? Lo importante y lo que yo quiero que entiendan acá es que ustedes entiendan que cada uno de esos organelos tiene una función específica para que la célula funcione. ¿Y la célula qué necesita? Necesita tomar aire del medio, necesita tomar agua, necesita activar la energía dentro de la célula, necesita replicar la información genética para reproducirse, necesita sacar las sustancias de desecho, todo eso lo necesita la célula, ¿listo? ¿Y cómo lo hacen? En un trabajo en equipo con todo esto. Pero entonces lo que les decía ahorita, imagínense ustedes que en vez de darle buenos nutrientes a la célula, le empezamos a dar sustancias químicas que las encontramos por allá en los Doritos, en las papas fritas, en las gaseosas, en los refrescos. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Los organelos van a tener que trabajar mucho más y en algún momento se van a cansar y dejan de trabajar y las células se empiezan a dañar. ¿Listo? Entonces, por eso es que hay que cuidarlos nosotros, sobre todo con la comida, con la forma como comemos. ¿Listo? Entonces, eso era todo por ahora. Si tienen dudas, se las aclaro en este momento, ¿vale?